Aquí nos habían convencido de que la Unión Europea la soluciona todos nuestros problemas, pero es que cada vez parece más claro que la Unión Europea es un problema en sí mismo. ¿Y qué es exactamente lo que quieren? ¿Está Europa en decadencia o existen posibilidades de que este viejo continente resurja de sus cenizas? Enrique Couto, bienvenido. Que Europa fundamentalmente ha demostrado ser una especie de neoimperio disfuncional. Europa se creó como una conjunción de países que querían promover sus lazos económicos y se ha ido desarrollando para tratar de generar una cohesión y una unidad administrativa, cultural y política que simple y llanamente no existe. ¿Cómo percibes esa creciente brecha entre Estados Unidos y Europa? Si nos vamos a datos de 2005, 2006, 2007, previos a la construcción de esta Europa política, la realidad es que en renta per cápita Europa y Estados Unidos estaban prácticamente de la mano. En gran medida porque los países ricos de Europa sean más o menos o casi tan ricos como Estados Unidos. Y uno podría pensar, bueno, claro, han entrado todos los nuevos países más pobres y eso nos ha ensanchado la brecha, pero justamente esos países más pobres son los más dinámicos dentro de Europa. Los 27 países de la Unión Europea, 13 están integrados en la iniciativa de Tres Mares. Puede ser el embrión de una alternativa a la Unión Europea si el desmadre continúa. Hola a todos. ¿Está Europa en decadencia o existen posibilidades de que este viejo continente, cada vez más estancado y con aparentes peores perspectivas, resurja de sus cenizas? Pues hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre Europa o sobre las Europas, sobre los distintos países que conforman Europa y sobre las distintas perspectivas políticas, económicas y sociales que hay dentro de cada uno de ellos y que muchas veces son divergentes y pretenden remar en direcciones opuestas, algo que desde la realidad de algunos de esos países de la vieja Europa decadentes, como es España, pues no siempre se percibe. Y para hablar sobre este asunto, hemos traído a una persona que es de España, pero que no vive en España, sino que vive en uno de los países europeos que pretenden de alguna manera influir en un giro ideológico de esa Europa decadente y que además es uno de los fundadores de VisualPolitik y también uno de los promotores del nuevo programa universitario junto a la Universidad de las Hespérides de inversión multiactivo. ¿Qué tal, Enrique Couto? Bienvenido. Muy buenas, Juan. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo. Es un auténtico placer. Vamos a hablar sobre Europa, ¿no? Porque desde la perspectiva española, Europa parecía como algo que nos iba a salvar y que nos iba a elevar, pero cada vez más está cundiendo un cierto discurso, no sé hasta qué punto euroescéptico, pero sí de cierta frialdad o de cierto alejamiento con Europa, justamente porque no está dando los resultados que muchos esperaban. Y además percibimos Europa como pues una maquinaria burocrática cada vez mayor que adopta políticas económicas nefastas y de hecho si comparamos, y esa sería, ¿no?, la primera pregunta, si comparamos la evolución de Europa con la de Estados Unidos durante los últimos años, incluso las propias élites europeas dicen que ha sido catastrófica. ¿Cómo percibes esa creciente brecha entre Estados Unidos y Europa? Bueno, es que lo que podemos decir es que Europa fundamentalmente ha demostrado ser una especie de neoimperio disfuncional, tremendamente disfuncional. Europa se creó como una conjunción de países que querían promover sus lazos económicos y se ha ido desarrollando hasta la constitución de un auténtico imperio político, ¿no? Una estructura supranacional que se ha superpuesto al resto de países para tratar de generar una cohesión y una unidad administrativa, cultural y política que simple y llanamente no existe, que no es un reflejo ni de la realidad territorial que tiene la construcción de Europa, ni tampoco es un deseo de los propios europeos. Y el problema es que hasta ahora nos habían contado, sobre todo en España, que claro, bueno, que el imperio europeo al menos sería algo así como el maná de la de felicidad, de los derechos, exactamente lo contrario, ¿no? Después de años de construcción de una Europa política, la situación es cada vez peor. Los resultados económicos son terroríficos. Solo tenemos que ver la situación en la que se encuentran aquellos países que hoy por hoy pilotan la Unión Europea, ¿no? Que son Alemania en un proceso de desindustrialización muy inquietante y preocupante al que no consiguen revertir. Tenemos a Francia, que es un país que prácticamente ha entrado o ha pasado un punto de inflexión donde está deslizándose tobogán abajo por una situación de caos económico verdaderamente inquietante. Tuvimos al Reino Unido que salió corriendo y hoy Europa es esencialmente un aparato burocrático terriblemente disfuncional. Y es disfuncional, primero, porque no cumple con su primer objetivo, que es garantizar o estimular o proteger o alentar la prosperidad de los europeos. Europa, con esta Unión Europea política, se ha convertido en uno de los territorios más anémicamente económicos o poco dinámicos de todo el planeta.
No solo respecto a Estados Unidos, donde la diferencia respecto a 2008 es brutal, ¿no? Porque hay mucha gente le sorprende. Pero si nos vamos a datos de 2005, 2006, 2007, previos a la construcción de esta Europa política, la realidad es que en renta per cápita Europa y Estados Unidos estaban prácticamente de la mano. Y en cambio, a partir de 2008, a partir de la crisis financiera y a partir de toda esta aceleración que ha habido de unificación política con la agenda climática, la agenda verde, las inquietudes de Bruselas, la diferencia se ha hecho abismal. Además, si me permites, Enrique, un matiz sobre esto último, estábamos a la par en gran medida porque los países ricos de Europa pues eran más o menos o casi tan ricos como Estados Unidos. Y uno podría pensar, bueno, claro, han entrado todos los nuevos países más pobres y eso nos ha ensanchado la brecha, pero justamente esos países más pobres son los más dinámicos dentro de Europa, ¿no? Exactamente. Eso, si hoy cogemos a los más ricos, la brecha con Estados Unidos sigue Claro. siendo muy relevante, ¿no? El hecho de que puedas comparar hoy el PIB per cápita de Francia con el de Mississippi, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, te dice mucho de esto, ¿no? Ha sido disfuncional en la parte económica. En la parte de seguridad, tenemos una guerra en Ucrania que no hemos sido capaces de solventar, no hemos sabido cómo responder y en última instancia hemos tenido que acudir a la Casa Blanca a decirle a Donald Trump, encárgate por favor de estos y sácanos las castañas del fuego, que es básicamente lo que hemos visto hace muy poco, ¿no? Pero es que también es disfuncional incluso en la parte institucional. Y lo estamos viendo con el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo hemos visto en cierta forma con la última cumbre de la OTAN, donde el resultado fue la anulación de la credibilidad, porque la OTAN, por ejemplo, es una organización, no es la Unión Europea, pero evidentemente los países de la Unión Europea son la mayoría de la OTAN y la OTAN se crea fundamentalmente para dar una protección de seguridad a lo que hoy en día es la Unión Europea. Claro, cuando es una organización que se basa en la credibilidad y en la confianza y de repente los países europeos dicen no tenemos ni siquiera la capacidad de negociar de tú a tú con Washington y por tanto tenemos que ir a la cumbre hablando de un 5%, comprometiéndonos a unas cifras de gasto que nadie va a cumplir, a sabiendas de que prácticamente nadie las va a cumplir, a excepción probablemente de Polonia y las repúblicas bálticas, ya nos dice mucho de lo que es Europa hoy en día. Y es que es terriblemente disfuncional. Ni siquiera son capaces de cumplir su agenda. El último acuerdo comercial, más allá del tema de los aranceles, o más allá incluso de la imagen tan peculiar que dio von der Leyen, si me lo permites, nosotros obviamente la llamamos von der Leyen, porque es que sé que es un poco grosero, pero es que no da una. Cuando lees el acuerdo ya más concreto firmado y te encuentras, por ejemplo, donde se dice que se va a dar pie o que se van a aceptar las regulaciones de la industria automovilística, las regulaciones automovilísticas de Estados Unidos de cara a la industria automotriz, dices, ¿y entonces? Todo esto que nos han impuesto los últimos años, todas estas inversiones obligatorias, el que hayan puesto en jaque a lo que es la industria más importante del continente europeo por una cuestión de motivación de agenda política y que ahora de repente estén dispuestos, al parecer, a renunciar a ellas de buenos a primeras, eso, desde mi punto de vista, ya no es necedad, es disfuncionalidad, que probablemente es hasta peor. Entonces, claro, aquí nos habían convencido de que la Unión Europea la soluciona a todos nuestros problemas, pero es que cada vez parece más claro que la Unión Europea es un problema en sí mismo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la distancia que estamos teniendo respecto a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, desde que se ha forjado esta especie de unidad política impuesta, acelerada, se han producido muchísimos desarrollos tecnológicos, ¿no? La revolución digital, la revolución de la inteligencia artificial, la última, y sistemáticamente Europa está fuera de juego, pero completamente fuera de juego. Esa era la tesis del informe Draghi, diciendo, bueno, es que no hemos aprovechado ninguna de las revoluciones de productividad de los últimos 20 años, de ahí la brecha de renta per cápita. Y no la hemos aprovechado, ¿por qué? Por exceso de regulaciones que matan la innovación interna, ¿no? Es que son imposibles ya de seguir. O sea, Bruselas ha convertido, Claro, además... porque son regulaciones impulsadas desde Bruselas. Claro, son regulaciones impulsadas desde Bruselas, que son de obligado cumplimiento, pues hacer adaptaciones, pero son de obligado cumplimiento, y que además no se sabe muy bien de dónde surge, ¿no? Porque esta concepción del imperio, fundamentalmente, y yo ya hablo en estos términos porque tiene que ver con esa enorme distancia que es Bruselas, ¿no? La sociedad civil con Bruselas se ha dado cuenta de una cosa, es que no tiene ninguna capacidad de operar con Bruselas. Bruselas se habla mucho de Washington, pero probablemente la mayor capital del lobby mundial es Bruselas. Y al final es una conjunción de intereses de parte que van creando una regulación absolutamente monstruosa que regula todo, ¿no? El caso de la inteligencia artificial, con las regulaciones de inteligencia artificial, cuando estás completamente fuera de juego. Hombre, antes que regular la inteligencia artificial, quizás fuese mucho más necesario preocuparte de cómo no perderte nuevamente esta revolución. Justamente te quería preguntar por eso, ¿no? La distancia entre las élites y la sociedad, que yo creo que tiene también mucho que ver con la deriva y los males de Europa, porque antes mencionabas, nadie quiere
en Europa esa unificación cultural, centralización estatal masiva, generar una nueva identidad europea, como si fuéramos antes europeos que, bueno, pues las identidades locales que podamos tener. Pero yo ahí discrepo. Si hay un grupo, un subgrupo que lo quiere, que son justamente las élites europeas, que probablemente sí estén aculturalizadas y sí se sientan más europeos que de sus propios países, justamente porque residen en Bruselas, que es una urbe burocrática que no tiene ya nada de identidad local propia. Entonces, claro, cuando vas centralizando y te vas alejando tanto, pues se abre esa distancia y eso lleva a que uno tome decisiones en función de lo que le interesa al mismo, a los lobbies que te rodean y que estén totalmente despegadas del terreno y de la problemática particular de cada zona. Bueno, y es que además tienen, hay que decirlo, un nivel de vida bastante alto y una serie de privilegios y de prebendas que Que quieren probablemente conservar, ¿no? que quieren conservar y que serían muy difíciles de justificar en un entorno político más cercano, ¿no? Claro. Porque muchas veces se habla de los privilegios y las prebendas que tienen los políticos, por ejemplo, en España, que son una broma respecto a lo que tienen no solo los políticos, sino toda la burocracia europea. Por eso todos los españoles se quieren ir a Claro, Bruselas. hombre, es un destino dorado, ¿no? Claro. En términos de presupuesto, de renta, de nivel de vida, hombre, no hay punto de comparación. Y de falta de fiscalización Y de también, falta de que fiscalización. no es poca cosa, porque aquí te están insultando todo el día y te están sacando trapos sucios todo el día, y entiendo que eso ha de quemar. O sea, el político dirá, prefiero mandar a renunciar a tal, aunque me cueste esto. Pues claro, en Bruselas, a Calviño, ¿quién la está fiscalizando ahora, por ejemplo? Absolutamente A nadie. Teresa Rivera, bueno, un poquito, pero desde la prensa anglosajona, desde España, nada. Entonces, cobras mucho más, tienes mucho más poder y además estás aislado de toda la fiscalización, pues vamos, retiro dorado, desde luego. Claro, el problema son las consecuencias que todo esto está teniendo, ¿no? O sea, al final, porque es un monstruo que además es que no da marcha atrás. De hecho, ya con las últimas medidas, incluso de emisión de bonos conjuntos, con los últimos planes que están tomando, como pudo ser primero Next Generation y luego los planes de rearme, estamos viendo como ya de la unidad política estamos pasando también a una pretensión de crear una Ujú. unidad fiscal, ¿no? Incluso recientemente ha habido una propuesta todavía muy simbólica, muy marginal, de establecer una especie de recargo, de impuesto, de tasa fiscal europea a Ujú. las grandes empresas. Todavía ya muy pequeñita, pero claro, es Sí, claro. una primera grieta de decir, tenemos la capacidad de empezar a financiarnos directamente con tasas y tributos sobre la economía productiva, ¿no? Evidentemente todos sabemos qué ocurre con esto y cuál es la evolución. Una vez que recaudas 10, quieres 50, una vez que recaudas 50, quieres 100. Y esto se está haciendo en Europa porque es un globo que no para de crecer. Incluso, oye, lo hemos visto, ¿no? Los últimos días con el tema de Donald Trump, que ha sido una pisonadora con Bruselas, porque al final Bruselas Ujú. no sé muy bien de qué sirve Ujú. o su agenda en qué ha quedado. A mí me hace mucha gracia, no me hace gracia, ¿no? Pero es una forma de hablar. La última visita en la que varios líderes europeos, junto con von der Leyen, acompañaron a Volodymyr Zelensky a Washington a reunirse con Donald Trump. Y de repente, lo que habían sido las supuestas exigencias, principios, líneas rojas que los socios europeos habían marcado durante más de 2 años de conflicto desaparecieron. Ya no era necesario un alto el fuego para negociar con Ucrania, ya no era absolutamente incuestionable el reconocer la anexión de territorios por parte de Rusia en Ucrania capturados por la vía militar. Habían sido líneas rojas. Ujú. Y en cambio, ya han desaparecido. Esas y la de garantizar, la de dar garantías de seguridad a Ucrania previo a cualquier negociación para que, evidentemente, haya una posición de fuerza. Bueno, pues todo eso desapareció de la noche a la mañana. Y entonces, claro, te preguntas, si esto pasa con la industria automotriz, si esto pasa con el tema de la seguridad, si estamos viendo que los resultados económicos son tenebrosos y que la respuesta de Bruselas sea pisar todavía más el acelerador. Hace unos días, por ejemplo, escuchamos a von der Leyen hablar de que Europa tiene que construir los coches del futuro que tienen que ser eminentemente coches pequeños. Dices, pero ¿por qué tiene que determinar Europa el tipo de coches que se tienen que fabricar y que se tienen que comercializar en Ujú. Europa? Pero es que acaso la Mercedes, Stellantis, el grupo Renault, es que no son ellos quienes tienen que decidirlo en términos de mercado, pero ¿por qué tienen que ser los funcionarios y los burócratas europeos? Si es que además sus resultados hasta ahora son terriblemente malos. Entonces, pues bueno, Juan, creo que eso refleja muy bien pues todo lo que ha sido. Para mí es, honestamente, empieza a ser un caso fallido, un caso de un enorme. Claro, porque bueno, no me quiero desviar hacia otras temáticas que serían, pues habría muchos melones, pero en China también tenemos, por ejemplo, un caso claro de política industrial y de decisiones más o menos centralizadas, aunque con mucho margen de descentralización a las provincias, pero no son tan incompetentes como aquí. Que lo que decías antes, ¿no? Que las élites europeas
no lo saben ni lo pueden saber, pero es que además son incompetentes en todo lo que están haciendo. Y además, ¿qué es exactamente lo que quieren? Porque uno podrá estar de acuerdo o no con la planificación económica que hay en China, con la planificación industrial, con la política de subvención masiva a la industria para generar volumen por Ujú. encima de rentabilidad o por encima de una distribución adecuada de los recursos. Es decir, podremos estar o no de acuerdo. Pero es que en el caso de Bruselas, ¿cuál es Sí, exactamente el sí. objetivo? Porque ni siquiera está claro. El objetivo es insistir con una supuesta agenda verde que ya no va a ninguna parte. Europa, por ejemplo, es menos del 5% de las emisiones mundiales. Ujú. Es decir, si no vas de la mano de Estados Unidos, de China y ya cada vez más de la De India, India. Ujú. exactamente qué papel juegas. Ujú. Ninguno. Tu papel podría ser tener un marco de prosperidad donde hubiera desarrollo tecnológico que permitiera contrarrestar esas externalidades negativas. Pero es que, claro, te has cargado completamente la prosperidad, el desarrollo tecnológico se ha frenado en seco, con lo cual ya no eres capaz de aportar nada. Y en cambio en Bruselas siguen empecinados con todo este tema, ¿no? Entonces, yo es que ya no es que sean incompetentes, que creo que lo son. Es que además, lo has dicho muy bien antes, ¿no? Que ahí se ha creado una especie de corte donde esta élite bruselina no tiene ningún tipo de conexión con la Ujú. realidad ni con lo que es la situación del día a día que ocurre en los territorios europeos, ¿no? Y a mí es una cosa que me parece muy inquietante, tengo que decirlo. Lo que pasa que, tal como lo estamos narrando, podría parecer que el problema está restringido a Bruselas, a la Comisión, a las estructuras de la Unión Europea, pero antes lo has mencionado, los países que han sido nucleares y fundadores de esa Unión Europea, Francia, Alemania, no ha sido fundador, pero sí fue de los primeros integrantes hasta que salió Reino Unido. Esos países de la más vieja Europa o de la Europa que tradicionalmente era rica y que sigue siendo rica pero estancada, son países que también lo están haciendo fatal dentro de sus propios estados-nación y en parte por lo que viene de Bruselas, pero claro, es que también son esos países los que controlan la Comisión Europea y por tanto son corresponsables del rumbo que está siguiendo Europa y del rumbo que siguen sus países. Absolutamente. Es decir, de hecho, mira, a mí me gusta mucho establecer ciertos mapas mentales. Creo que facilitan mucho la situación de las cartas en el tablero. Y me gusta mucho la clasificación que hace Rey Dalio de diferentes estados, de diferentes momentos de desarrollo en los que se encuentra un país, ¿no? Entonces, yo ahora mismo en Europa veo claramente que no existe esa unidad o esa cohesión o ese momento único europeo que tanto nos quieren vender, sino yo, honestamente, lo que veo son tres grandes Europas diferentes. Por un lado están los países que son ya prósperos, pero que todavía no tienen la percepción de serlo, es decir, no creen que sean ricos ni prósperos, y por tanto todavía tienen unas instituciones que buscan mejorar sus niveles de competitividad de forma muy acelerada. Fundamentalmente es todo el bloque soviético, es decir, todos aquellos países que vienen de unos niveles de desarrollo mucho más bajos, lo que es Europa, centro de Europa y el este de Europa. Luego tenemos los países que ya no son prósperos, pero que ellos siguen pensando, se siguen considerando a sí mismos que son la vanguardia del mundo, donde tendríamos a Alemania, tendríamos a Francia, probablemente también pues, a Bélgica o Dinamarca. Reino Unido también Reino estaría Unido ahí, probablemente fuera de también la Unión estaría ahí, Europea, aunque pero ya fuera de la Unión Europea. Y luego tenemos los países donde realmente ya sabemos que no somos prósperos y no lo somos y lo sabemos, ¿no? Que sería pues lo que es el sur de Europa. Yo creo que en Italia, España, Portugal, todo el mundo tiene muy claro que vayan mejor o peor las cosas, su nivel de prosperidad relativa hace tiempo ujú, que dejó de mejorar, que sí. dejó de mejorar. Y claro, Europa está dirigida por los segundos, fundamentalmente Ujú. apoyadas por los terceros que quieren dinero. Y eso ha generado unos incentivos perversos, ¿no? Porque al final has perdido la prosperidad, todavía no te has dado cuenta de que la has perdido y entonces tu única capacidad, tu único discurso es reclamar más derechos, tener un creciente desarrollo de exigencias o reivindicaciones de transformaciones culturales e identitarias, que es en el momento en el que nos encontramos. Y claro, todo esto pierde de vista una cosa fundamental, y es que sin competitividad y sin prosperidad, pues no hay mejora del nivel de vida y además ni siquiera puedes competir en un mundo que cada vez es más dinámico, donde Mm, además ya la competencia no se centra entre Estados Unidos y Europa, sino donde hay muchos más claro. actores que están entrando de lleno. Lo que ha ocurrido con la industria automotriz es un buen ejemplo. Es que ya no se trata de que las compañías japonesas o las compañías coreanas o las compañías americanas compitan con tus fabricantes, que es la realidad que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años, sino que ahora tenemos también una nueva entrada masiva de un rival que probablemente sea imparable, que es la industria automotriz de China, Ujú. que es el mayor fabricante mundial de coches con mucha diferencia y el líder en tecnología eléctrica. Entonces tú, ¿dónde te has quedado? Exactamente. Pues promoviendo regulatoriamente el coche eléctrico en el que no eres Claro, competitivo. promoviendo regulatoriamente el coche eléctrico donde no eres competitivo, habiendo destrozado o habiendo hecho un daño enorme Ujú. con recargos
con tasas de carbono y con Regulaciones, todo tipo de claro. regulaciones a la industria, que era una de las más competitivas de Europa y que era, desde luego, la vanguardia de la tecnología europea, que era la industria de la automoción, que hemos liderado a nivel global durante 50 años, la has destrozado prácticamente para darle a otro la carta de ahora eres el líder, nosotros ya no lo somos, ahora trataremos de recuperar terreno Claro. con unas empresas que están cada vez más zombificadas, Ujú. ¿no? Es un problema enorme. Claro, y no solo se trata de que la prosperidad pues, sea importante por todo lo que has mencionado, sino que incluso desde la perspectiva de estas élites políticas que quieren tener influencia no solo interna sino global, claro, si eres una economía estancada y cada vez más relativamente pequeña frente al resto del mundo que sigue creciendo, tu influencia geopolítica, y lo veíamos antes con la negociación con Estados Unidos, pues es nula. Es decir, ¿qué músculo financiero tienen en realidad esos estados de cara al exterior para tratar de promover algún tipo de agenda? Ninguna. Ninguna. Y hay un ejemplo muy bueno, honestamente, que es lo que ha ocurrido con el tema de la energía. Cuando Europa tenía una dependencia de la energía rusa bastante alta, sobre todo en gas natural, pero también, por ejemplo, en suministro de combustibles, como por ejemplo el diésel y bueno, también de crudo. Cuando en 2022 se decide empezar a poner fin a ese aprovisionamiento por parte de Rusia, con una técnica, por un lado, política de empezar a separar realidades económicas o relaciones económicas, y por otro también con el objetivo, no de que los rusos no vendan su petróleo, que esto es una gran mentira que se repite sistemáticamente en los medios de comunicación, sino de bajar los márgenes del petróleo Ujú. ruso, sacando a demandantes del mercado, tienes que buscar una alternativa. Tienes que buscar una alternativa lo antes posible porque evidentemente tu industria, porque evidentemente el poder adquisitivo de los hogares, Ujú. porque tu situación económica depende de tener un aprovisionamiento en gran medida, tener un aprovisionamiento energético barato. De hecho, parte de lo que ha ocurrido en Alemania es que esto ya fue la gota Claro. que colmó el vaso, ¿no? Los costes energéticos disparados fue el momento en el que ya se dijeron, no podemos más. Ya todos los desequilibrios que hemos generado, fiscales, regulatorios, laborales, ahora ya sumados al coste energético, ha hecho que nuestras industrias simplemente ya no sean competitivas. En ese momento tienes que buscar una alternativa. Bueno, aparece la alternativa de Estados Unidos. Fantástico, llega a Estados Unidos, está explotando la industria de la exportación del gas natural licuado. Fenomenal, es un proveedor enorme, gigantesco, es mucho más caro, evidentemente, que el gas que procede por tuberías, pero bien, es una solución de corto plazo. ¿Pero qué más? Es decir, tienes que buscar soluciones que sean económicamente Mm. razonables. Pues las hay muy próximas a Europa. Por ejemplo, Argelia tiene una de las mayores reservas mundiales de fracking en términos de gas, ¿no? O sea, de fracking ligado a la explotación potencial de gas natural. Hombre, si tú tienes un problema enorme con Rusia, probablemente si tú tienes capacidad de liderazgo, si realmente te preocupan los temas pragmáticos de competitividad, hubieses dicho, hay que conseguir llegar a un acuerdo con Argelia para desarrollar estos inmensos recursos que no están desarrollados porque puede ser un suministro muy sustancial para Europa. Primero porque va a ser mucho más barato que el gas procedente de Estados Unidos, porque incluso se podría transportar mediante tubería fácilmente, en muy Ujú. poco periodo, en un tiempo de corto, un periodo de tiempo muy corto. Pero es que además no puedes depender de una única fuente de suministro. ¿Qué ocurre si mañana el precio del gas natural en Estados Unidos comienza a repuntar con fuerza y hay una presión política por decir hay que limitar las exportaciones porque evidentemente están dañando a los hogares, ¿no? Lo cual, si se sigue desarrollando la inversión en IA en Estados Unidos, no es nada descartable que pase. Exactamente. Y ese es un problema del que no se está hablando y que es un problema potencial real a no mucho tiempo Ujú. vista. En Bruselas hay parálisis total. En Bruselas y en las diferentes capitales de los países más importantes de Europa es un tema del que ni se habla. No se cuenta con ello. Al revés, ¿no? Llegas a este acuerdo Ujú. comercial donde dices que vas a comprar unas Sí. cantidades loquísimas de energía, que bueno, no es real, pero bueno, llegas incluso a ese nivel de acuerdo que te compromete, que te ata y que además te va a obligar a focalizar mucho más esas adquisiciones que por otra parte ni siquiera son de mercado, ¿no? También parece que vienen decididas o pretenden venir Claro. decididas por el poder político. Pues ni siquiera en algo tan sencillo como el suministro energético, en algo tan relevante como el suministro energético, en algo que es tan importante para el corazón de Europa, incluso para esos países que dominan la Comisión Europea, como son particularmente Alemania, es que ni siquiera le han prestado atención. Claro, estamos entonces hablando de una Europa que controla las estructuras de la Unión Europea, porque más o menos se relaciona con la Europa que ha sido hasta la fecha más próspera, que es la más rica, que es por tanto también la más poblada, la que tiene más influencia interna geopolítica. Pero podría parecer, sobre todo desde España, que esa es toda la Europa que hay, que Europa es eso, es el corazón de Europa, son las instituciones europeas
y por tanto que el rumbo que va a seguir Europa es ese rumbo necesariamente errático, de corte bruselense encerrada en sí misma, de una economía cada vez más cerrada, más regulada, más absurdamente regulada, con más gasto, ¿no? Porque de hecho la receta mágica de Alemania es, pues vamos a gastar más, a ver si así lo sacamos a la economía del estancamiento. Pero ¿toda Europa, todos los países de Europa comparten esta perspectiva o hay alternativas incluso dentro de Europa? Yo creo que esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Yo, como decías antes, no vivo en España, vivo en Estonia, que es básicamente uno de los puntos más lejanos, ¿no? Los que puedes ir desde España. Es el otro lado, ¿no? de Europa. Y la realidad que se ve es muy diferente, es muy distinta. En España nos da la sensación, en el debate político, incluso en los medios de comunicación y hasta en el sistema educativo, que Europa es. Ya no hay nada más allá, ¿no? Europa es el objetivo, Europa es el fin en sí mismo y Europa es lo que todos tenemos que anhelar, pretender, acercarnos más a esa construcción europea, ¿no? Y que solo hay un tipo de Y que solo Europa. hay un tipo de Europa, que es la que todos conocemos. Pero esta no es la realidad que existe dentro de la Unión Europea. O sea, es en absoluto. De hecho, antes decía que había, desde mi punto de vista, 3 tipos de países, ¿no? Siguiendo un poco esa estructura, esa clasificación que hace Rey Dalio. Bueno, pues ese tipo de países que son prósperos, que lo siguen siendo, porque solo hay que ver un mapa de calor sobre dónde se registra el crecimiento económico en estos momentos en Europa. Y vamos a ver muy claramente cómo el este de Europa sigue manteniendo tasas de crecimiento relevantes, incluso a pesar del problema que ha habido con Rusia, que para ellos ha sido un golpe económico muy duro, porque evidentemente quien tenía más lazos comerciales y quien tenía una mayor interrelación de tráfico de mercancías y de energía, evidentemente era el este de Europa. Bueno, pues pese a ello, siguen teniendo unas tasas de crecimiento económico mucho más altas. Y si vemos un mapa de calor de deuda pública, pues mucho más baja. Si vemos un mapa de calor sobre déficit público, pues vamos a ver que están en mucha mejor situación. Si vemos un mapa de calor sobre en qué países es más fácil hacer negocios, vamos a ver sistemáticamente que hay una diferencia brutal entre el este y el oeste de Europa. El oeste, que es donde estamos nosotros enclavados en este momento, los números son muy malos. En el caso de España ahora, coyunturalmente, pues Por la puede inmigración, parecer sí. por la inmigración que son mejores de lo que son. Pero en general los números son malos, macroeconómicamente son malos. Es una tasa de crecimiento que va ligada a fuertes desequilibrios macroeconómicos. En cambio, en el este de Europa la situación tiende a ser bastante diferente. Y eso afecta mucho a los incentivos que tiene la propia población. Es decir, cuando estás en un marco de crecimiento, de capitalización, cuando, por ejemplo, se da muchísimo peso a la creación de empresas, sin ir más lejos, yo sé que Estonia es un país muy pequeñito que apenas tiene una influencia relevante en el debate político europeo, pero sí es un buen laboratorio. Es un buen laboratorio porque es el país más desarrollado, uno de los países más desarrollados del este de Europa, tanto en términos económicos como en términos humanos y sociales y culturales, porque es un país que está enclavado entre lo que sería Europa del Este, la realidad de la Europa del Este, la Europa más polaca, por así decirlo, y la realidad nórdica, está a medio camino, y es un buen ejemplo de esta diferente percepción que existe, ¿no? En Estonia existe la idea, la pretensión de establecer la política un ciudadano, una empresa. Ellos consideran que la creación de una sociedad de propietarios no es que los ciudadanos tengan una vivienda en propiedad, sino que tengan una empresa con la que exploten y comercialicen sus actividades profesionales. Que además entienden, y es algo culturalmente aceptado, que es el futuro, porque la evolución económica va hacia actividades profesionales mucho más desagregadas, ¿no? Ese horario de 8 a 6, con una pausa para comer, rígido e inamovible, haciendo rutinariamente las mismas tareas, encaja muy mal con la nueva realidad digital, con la nueva realidad tecnológica. Entonces, encaja mucho más si computamos que un profesional pueda establecer su propia empresa para desarrollar sus propias capacidades profesionales, ¿no? Entonces, este es el marco cultural general, hasta el punto que el debate en Estonia sistemáticamente es: el Estado está gastando demasiado, hay que establecer políticas de austeridad, el Estado está dando demasiadas prestaciones públicas y hay que reducir impuestos. Y cuando un gobierno se desvía, se produce una movilización social masiva. En esos momentos en Estonia hay un gobierno del Partido Reformista en una coalición con otros partidos más 200 y con los socialdemócratas, aunque ahora les han expulsado, y les han expulsado del gobierno básicamente porque ellos traicionaron lo que era su compromiso electoral, algo así como lo que hizo Mariano Rajoy en España en el año 2011. Ellos se presentaron a las elecciones hablando de reducir gasto público y bajar impuestos, ganaron las elecciones y dijeron: bueno, es que resulta que nos hemos dado cuenta de que hay una guerra en Ucrania y que hay una situación difícil con Rusia,
vamos a tratar de hacer lo contrario, ¿no? Incrementar gasto público y subir impuestos. Y una reacción social tan masiva que hoy el nivel de popularidad del primer ministro y del gobierno está en torno al 15%. Y evidentemente ha llegado un punto en el que corre peligro incluso su supervivencia electoral y lo que han hecho es dar un frenazo, expulsaron a los socialdemócratas del gobierno y de repente ya han establecido una agenda de recorte de gasto social, recorte de nóminas públicas muy fuerte y de impuestos, ¿no? Y estoy poniendo el caso de Estonia porque culturalmente, socialmente, hay una mayoría que defiende este camino porque existen los incentivos. Porque evidentemente cuando tienes una empresa, cuando tienes un proceso de capitalización, cuando tienes una cuenta de ahorro que te permite invertir con ciertos beneficios fiscales a todos los ciudadanos y no solo unos privilegiados o una parte de los mismos, son otras cosas y que tu nivel de vida está ligado a otras muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto es muy interesante también y ya prometo parar de hablar de Bueno, Estonia, pero es muy interesante. En Estonia, las encuestas europeas nos dicen, el Eurobarómetro, nos dice que hay una conciencia ambiental muy alta, por encima de la media. Es decir, que la gente se preocupa de su entorno, de su ecosistema. Ellos a sí mismos se llaman los hijos del bosque. Pero en cambio, es el único país de la Unión Europea donde menos del 50% de la población está de acuerdo con la agenda o con establecer una agenda para combatir el cambio climático. Menos del 50% de la población la apoyan. Es el único caso de Europa donde eso se produce. Evidentemente no es porque no estén preocupados por su entorno. La gente está preocupada por el entorno y por reducir las externalidades negativas. Pero lo que no quieren son agendas autoimpuestas que cambien, que anulen la prosperidad, que anulen la competitividad, que cambien de la noche a la mañana lo que son las estructuras económicas y que generen un daño enorme, ¿no? Y además, sin estar muy claro los motivos, el porqué o los objetivos que se persiguen, ¿no? Porque además Europa, que es menos del 5%, como decíamos antes, de las emisiones mundiales, dices, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Estonia es, por ejemplo, un país que hace mucha hincapié en el desarrollo tecnológico, tiene una industria tecnológica muy avanzada, prácticamente es el corazón o el alma del país, y en España es el turismo, pues en Estonia sería la tecnología. Y evidentemente dicen, a ver, si queremos combatir las externalidades negativas, se combaten con desarrollo tecnológico, no con regulaciones que nos anclen a que eleven los costes de las empresas, que reduzcan la inversión en I+D, que dificulten la transición a nuevas tecnologías, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues este planteamiento cultural que existe, yo creo que es compartido por la mayor parte de lo que es la Europa del Este, lo que en claro, España consideramos la Europa del Este. a eso iba, ¿no? Es decir, vale, has mencionado muchas virtudes de la sociedad de Estonia y también del marco institucional, pero este es un caso único de la Unión Europea, es una gota de esperanza dentro de un océano de pesimismo, o hay otros casos similares dentro de No, Europa. yo diría que de hecho hay un proceso muy interesante. Porque claro, a medida que los países del este de Europa van cobrando una mayor relevancia económica, una mayor relevancia industrial, una mayor relevancia tecnológica dentro de la propia Unión Europea, y dado que tienen unos incentivos sociales, culturales y económicos muy distintos, se están empezando a generar fracturas, ¿no? Yo creo que el caso más evidente no es Estonia, es el de Polonia. Polonia es un país que es un claro éxito de desarrollo económico, es un país que estableció su desarrollo económico vía golpe, vía shock, algo muy similar a lo que ha hecho o ha intentado hacer Milei o está intentando hacer Milei en Argentina. Ellos se pusieron en marcha los cambios en el año 90 y desde entonces ha sido una máquina de generar riqueza hasta el punto de que hoy es no solo una floreciente economía, sino que es una pujante nación industrial, ¿no? Y exportadora y muy competitiva. Incluso está dando el salto a nuevas tecnologías y, por ejemplo, es un referente ya en todo lo que son baterías. Bueno, pues cuando hablamos de baterías en Europa, básicamente estamos hablando fundamentalmente de Polonia. Y ahora parece que algo de España, pero bueno, todavía los polacos van por delante, ¿no? Y es una potencia industrial, el 60% de su PIB son exportaciones, ¿no? Al resto del mundo. Y ellos tienen entre ceja y ceja la competitividad y la necesidad de que es el sector privado quien tiene que liderar la evolución social. Ellos en 2015, cuando eran un país todavía mucho más pobre de lo que son hoy en día, que todavía es un país que está muy por detrás, se dieron cuenta de que había un problema, y es que Europa del Este no terminaba de encajar con lo que es la realidad de Europa occidental. De hecho, es que evidentemente, por desarrollo cultural y económico, son realidades muy distintas, ¿no? Es lo que antes hablábamos de Rey Dalio, ¿no? Son países que están en una cosmovisión o en un estado totalmente diferente. Entonces, ellos, por ejemplo, promovieron en 2015 una iniciativa, que es la iniciativa de Tres Mares, que hoy ha cumplido 10 años y que integra a 13 países de Europa, es decir, de los 27 países de la Unión Europea, 13 están integrados en la iniciativa de Tres Mares y además se suman algunos países externos como Ucrania, Moldavia o Albania, ¿no?
¿Y qué objetivo tiene esta iniciativa de Tres Mares? Fundamentalmente se habla de promover políticas públicas conjuntas, mejorar infraestructuras, mejorar lazos comerciales, pero esencialmente es un foro de comunicación donde estos países, que ya insisto, suponen más de la mitad de todos los países de la Unión Europea, aunque en términos de población todavía supongan algo menos, de un tercio, ellos tratan de generar un marco totalmente distinto, ¿no? Hasta el punto de que muchos consideran que esta iniciativa de Tres Mares puede ser el embrión de una alternativa a la Unión Europea si el desmadre continúa, porque estos países probablemente va a llegar un momento de choque o de ruptura. Pero cuando hablas de alternativa a la Unión Europea, ¿te refieres a una ruptura de la Unión Europea o a una especie de asalto a las instituciones europeas para cambiar el rumbo? Bueno, yo creo que será evolutivo, ¿no? Primero un asalto a las instituciones europeas, ejerciendo una fuerza de bloque, de influencia en Bruselas muy grande, pero si evidentemente eso no mueve las palancas, te puedes encontrar como un escenario como el del Reino Unido. Y no es algo tan descabellado. De hecho, en la primera presidencia de Donald Trump, Mike Pompeo, cuando era secretario de Estado, ya comprometió 1.000 millones de dólares para financiar esta iniciativa. Biden recortó esa financiación, pero mantuvo la financiación y el Congreso de los Estados Unidos ha reconocido la iniciativa de Tres Mares como un órgano legítimo, formal, establecido con el que cooperar y desarrollar iniciativas conjuntas. Esto es algo que en España no se ve, porque evidentemente nos pilla muy lejano, ¿no? Pero claro, todos estos países comparten una dinámica cultural, unos incentivos sociales que son muy diferentes y una realidad económica distinta. Por ejemplo, el tema de la progresividad fiscal, ¿no? Que en países como Alemania, Francia, España, bueno, es algo que no se puede Es ni sagrado, discutir, es claro. sagrado. Ujú. Estos países no. Estos países, la mayor parte de ellos han adoptado o modelos de flat tax o modelos muy cercanos al flat tax. Ellos están en contra de la progresividad fiscal y además hay un montón de papers que, bueno, que determinan que la ausencia de progresividad fiscal incentiva o estimula el crecimiento económico y la inversión productiva. Claro, la cosmovisión es completamente distinta, porque esos países estás hablando de que ellos no creen en lo que es la redistribución, sino en alentar la generación de riqueza. No por algo son los países más atlánticos que existen. Y aquí hay una jugada muy interesante, Juan, esto ya entra en torno de un poco de la visualización futura de Ujú. acontecimientos Muy especulativo, pero bueno, sí. muy especulativo, pero que me parece muy interesante, y es el juego de Ucrania. Porque aquí se está hablando mucho sobre la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero eso sería una muy mala noticia precisamente para Alemania y Francia. ¿Por qué? Pues porque a este grupo de Tres Mares, lo que les falta todavía es un peso demográfico. O sea, todavía está muy por detrás del peso demográfico que tiene la conjunción de España, ¿De, Italia, de qué Alemania y país Francia. estamos hablando principalmente? Polonia es. Estamos hablando fundamentalmente de Polonia y todo el arco de norte a sur, desde Estonia hasta Croacia, incluido a Grecia. Es decir, estamos hablando de Eslovenia, de Eslovaquia, de la República Checa, de Hungría, de Rumanía, de Bulgaria, de Letonia, de Lituania y, como os decía Claro, también, son países pequeñitos son en países general. que tienden a ser pequeñitos, pero el juego de Ucrania puede ser muy relevante, porque un acceso de Ucrania a la Unión Europea les daría casi 40 millones de personas más. Suponemos que Ucrania compartiría esa Ucrania visión. es un país que en los últimos años, fundamentalmente la última década, todas las reformas que ha hecho ha sido básicamente, o consistido básicamente en copiar a Polonia. De hecho, hay una ascendencia enorme del gobierno polaco en Ucrania y además Polonia es el mayor destino de la emigración ucraniana. Es decir, son dos países que están muy interrelacionados. Además, por una cuestión de proximidad, los ucranianos con lo que sueñan es con el éxito que han tenido en la sociedad polaca y además son muy recelosos de otro tipo de casos como el de Francia o Alemania, porque claro, ellos ya no están viendo el éxito, están viendo el declive. Y no solo están viendo el declive, sino que están viendo muchísimos problemas sociales. Europa del Este, por ejemplo, las sociedades tienden a ser más homogéneas y existe un cierto recelo, existe un cierto miedo a lo que son los flujos migratorios masivos. Entonces ellos lo que ven es que Francia, Alemania, Suecia o España son casos que no quieren replicar. Entonces ahí Polonia se establece de forma natural como Esa ese referencia, objetivo sí. a seguir, esa referencia. En Polonia lo saben, y ellos saben que tarde o temprano van a... Es un país, los polacos son un país que son muy nacionalistas porque su historia ha sido muy complicada. Básicamente no han tenido nunca un periodo de paz en los últimos 200 años, siempre han sido invadidos sistemáticamente y siempre han sido traicionados por la comunidad internacional, por unos y por otros. Entonces ellos han llegado a la concepción de que tienen que protegerse a sí mismos. Y en el marco de la Unión Europea, la forma de protegerse es generar un conjunto de actores que te otorgue influencia y que tú consigas pilotar. Y entonces ellos no solo han establecido esta iniciativa de los países, de los países que forman el grupo de Tres Mares, que hace referencia al Báltico, al Adriático y al Mar Negro,
sino también han hecho mucho hincapié en desarrollar esas tendencias sobre Ucrania. Básicamente porque les daría el peso geopolítico, el peso militar ahora mismo y el peso demográfico, que ahí sí convertiría a esta Europa con ese marco social, cultural e institucional totalmente distinto en algo muy relevante, ¿no? Estaríamos hablando que de 28 países, el 14 de 28, más del 50%, más del 55% de hecho, no podría aprobarse nada en el Consejo de Europa sin el voto de este grupo, pues tendría una influencia enorme. ¿Hasta qué punto hoy, aún no siendo los relevantes que a lo mejor querrían ser, ese grupo está coordinado, ¿no? Porque desde España, como decías, no se percibe ni siquiera la existencia de este grupo. En parte puede ser por bueno, que los medios de comunicación no informan, pero entiendo que también en parte es porque no hay como una cohesión todavía muy fuerte que les lleve a votar siempre juntos o a bloquear sistemáticamente iniciativas que vengan. Entonces, ¿en qué medida prevés que esa cohesión se vaya a reforzar con el tiempo y se conviertan en un agente claramente En el identificable? momento que choquen cada vez más con Bruselas, que es algo que ya está ocurriendo en estos momentos. La agenda verde, por ejemplo, de Bruselas ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países que están en un proceso de industrialización. Ujú. Países que tienen una economía industrial en términos de peso sobre el PIB más elevada, que dependen más del comercio internacional, que evidentemente anhelan con alcanzar niveles de renta que existen, los niveles de renta que existen en Europa occidental. Entonces, es evidente que ellos la agenda verde ha sido una auténtica explosión, un auténtico bombazo. Si hubiese armonización fiscal, pues también chocarían, Bueno, claro. claro, de lo que se está hablando ahora mucho. Pues Ujú, ahí habría un choque de trenes brutal. Porque además, insisto, ellos no creen en la progresividad ujú. fiscal, ellos creen mucho en tener un tratamiento a las empresas que aliente muchísimo la reinversión y la capitalización, porque para ellos, insisto, culturalmente, institucionalmente la empresa, además por una cuestión que todos vamos a entender muy fácilmente, ¿no? Para ellos el concepto de empresa privada es la antítesis de la Unión Soviética. Claro. Y como es la experiencia que ellos vivieron, entienden que para ellos quien tiene que liderar o pilotar los marcos sociales son el sector privado. Y por hacer un paréntesis, ¿cuál es la diferencia de régimen fiscal al que se enfrenta una empresa, por ejemplo, en Estonia o en España? Por ver las diferencias, ¿no? Bueno, ahí la diferencia es colosal. O sea, es una diferencia muy importante. Básicamente, el concepto que existe en Estonia fiscalmente, que es muy parecido al que existe en Letonia y en otros países de la zona, es las empresas tienen que crecer. Fundamentalmente hay que crear empresas, hay que alentar la creación de empresas y estas tienen que crecer. Entonces, por ejemplo, en Estonia ellos tienen un régimen donde el impuesto de beneficios se aplica en la redistribución de dividendos. Ujú. O sea, la reinversión no está grabada. O sea que Solo se tributa si- cuando si distribuyes una empresa gana dividendos. dinero, tiene beneficios y lo reinvierte internamente, No ahí tributa. el Se, tipo se- es del se 0%. difiere, porque el momento de la ejecución fiscal se produce con la distribución de dividendos. Se difiere que puede ser eternamente. Eternamente, exactamente. Pero porque ellos tienen una concepción que es la capitalización compuesta, es el motor más Ujú. importante del mundo. Si nosotros conseguimos que nuestras empresas, que las familias creen empresas, que los jóvenes creen empresas, de hecho tiene una tasa de emprendimiento absolutamente brutal que multiplica varias veces la media europea, si conseguimos que la gente cree empresas y conseguimos alentar ese proceso de capitalización compuesta, vamos a tener un trampolín a niveles de desarrollo muy altos. Ujú. Y además estas personas no van a necesitar ni ahora ni en el futuro la asistencia pública y además no la van a querer porque van a entender el coste que ello conlleva. Entonces, la obsesión es que las empresas se beneficien de ese proceso de capitalización compuesta y entonces tiene un régimen que es muy atractivo. Si reinviertes, nosotros no te vamos a castigar. Si fortaleces tu balance, nosotros no te vamos a castigar. Si te lanzas a nuevas actividades emprendedoras, nosotros no te vamos a castigar. De hecho, al contrario. Ellos copiaron mucho también el programa Yozma de Israel y tienen un sistema bastante parecido, similar, donde si tú generas proyectos de nuevo valor añadido, el Estado actúa como una especie de capital semilla. O sea, hay líneas de financiación del Ujú. Estado que actúan como una especie de capital semilla, ¿no? Pero ahí no quedan las únicas ventajas, porque este planteamiento no solo afecta a las empresas, afecta también a los ciudadanos. Claro, te iba a preguntar por el tratamiento fiscal del ahorro, ¿no? Porque, vale, no hay progresividad fiscal, pero eso afecta sobre todo, en España cada vez más por desgracia también al ahorro, pero afecta sobre todo a las rentas del trabajo. Pero, ¿cuál es la situación de las rentas del ahorro de las familias? En este caso, las rentas de trabajo se enfrentan a un flat tax Ujú. y en las rentas del ahorro es muy interesante porque todos los ciudadanos, todos los residentes en Estonia
tienen derecho a tener lo que podríamos denominar que es su propia SICAV, Ujú. no limitada. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta de ahorro donde puedes realizar inversiones, depositar tus ahorros y realizar inversiones con ellas, las plusvalías no se graban hasta el rescate. O sea, como con las empresas, digamos. Exactamente. Ujú. Lo que ocurre exactamente con las empresas se aplica a los ciudadanos. De hecho, ahí no hay distinción. Es muy curioso porque en lo que son los términos jurídicos o los términos fiscales no hay distinción en la nomenclatura del impuesto. Es impuesto a la renta y Ujú. afecta a empresas y a ciudadanos. Es decir, a personas jurídicas y personas Ujú. físicas. No hay esa Claro. distinción. Es una renta que generas, bien sea por la vía del trabajo, bien sea por las rentas de capital o bien sea mediante la actividad profesional o mercantil. Lo cual además es muy eficiente en el sentido de que no incentiva la creación de estructuras pantalla para optimizar fiscalmente porque bueno, todo tiene el mismo tratamiento y no hay distinción. Exactamente. Entonces, claro, el hecho de que un ciudadano pueda tener, imagínate lo que supone, tu Ujú. cuenta de ahorro, donde te están diciendo, oye, tú puedes depositar de forma ilimitada eh, la cantidad de ahorro que consideres oportuno, la puedes invertir, puedes reinvertir las plusvalías y no vas a tener que tributar por ellas hasta que no rescates y hagas un Ujú. uso de este dinero, pues es muy interesante, ¿no? Genera un estímulo de capitalización compuesta absolutamente Claro brutal. que eso es algo impensable en Europa Occidental porque vamos por el camino Claro, opuesto. pero no solo Estonia, es que esta es, digamos, el marco general, con ciertas diferencias, que hay en el conjunto de los países de Europa del Y Este. eso, es decir, esos beneficios o ese tratamiento fiscal que no penaliza el ahorro, que no penaliza la reinversión empresarial, ¿cómo se está trasladando sobre el crecimiento económico del país? Es decir, ¿cuál es la vinculación directa que existe? Y también sobre el comportamiento de sus mercados financieros. Es decir, ¿qué está haciendo la bolsa de estos países que están creciendo tanto y que además favorecen tanto el ahorro? Y por tanto, cabe pensar que una porción muy importante de ese ahorro que no se ve penalizado fiscalmente está yendo a sus mercados de capitales. Claro, hay algo muy interesante, Juan, porque en España, y me atrevería a decir que prácticamente toda Europa Occidental, cada vez que se habla de Europa del Este, bueno, se dice, bueno, claro, es que son países muy pobres, es que, bueno, me vas a Ujú, comparar con estos países que ujú, muchas veces son pequeños. Hay una cosa muy interesante, y es que muchas veces se habla del milagro económico de China. ujú, Quizás no de forma tan acelerada, porque el salto no ha sido tan abrupto, pero el milagro económico se ha dado en toda esta región de Europa, porque han ujú, conseguido un nivel de desarrollo muy rápido en muy poco tiempo. Por ejemplo, en Estonia, en el año 2015, el salario medio estaba en 800 euros. Hoy ya supera con mucho los 2.400, 2.500. Una década. ujú. Es una década de transformación. Y lo mismo está ocurriendo prácticamente en la mayor parte de países de Europa del Este. De hecho, el juego en Europa del Este es que todos los países están creciendo. Si miramos un marco temporal amplio, es Claro. decir, no con ciertas situaciones coyunturales, insisto, por ejemplo, la guerra de Ucrania les ha hecho mucho daño, Ujú, no solo están creciendo mucho, sino que la diferencia entre los que más crecen y los que menos crecen no depende, es fundamentalmente una cuestión de sistema institucional, es decir, muchas veces de seguridad jurídica. Es decir, que todavía los que están más anclados a la vieja concepción de que todavía el Estado tiene un mayor peso en la economía ujú, o establece más regulaciones o son más ajenos a la actividad mercantil y los que no. Todos están mejor que Europa Occidental, ujú. pero todavía hay esas diferencias, ¿no? Pero hay que entender que vienen de muy abajo. O sea, hay que entender que estos países vienen de muy abajo. Estos países en el año 90 no solo eran, en términos absolutos, muy pobres, sino que además carecían de las instituciones de mercado que hoy todos conocemos. Me hablas de los mercados de capitales. En el año 90 no existían. Claro. En estos Ujú. países, en ninguno de ellos un mercado de capital. Evidentemente, ponerlo en marcha, desarrollarlo, hacer que todos los actores de la sociedad se habitúen a trabajar y operar con ellos, eso lleva tiempo. ¿Qué ocurre? Que eso se está produciendo. Si hablamos de rentabilidades, por ejemplo, por supuesto que hay muchísimas oportunidades, ¿no? De hecho, la bolsa polaca, esto es muy interesante, ¿no? Muchas veces se habla del SP500 como la referencia de inversión, porque es verdad que en los últimos 20, 30 años ha superado con creces a las principales plazas europeas. Pero el SP500, en retorno total, incluyendo también el reparto de dividendos, ha generado aproximadamente desde el año 90 un 11,5%, que es bastante, una Muy cifra bien, está muy bien. Sí, sí. bastante alta. En el caso de Polonia, por ejemplo, estamos hablando de un 14%. Y no solo eso, sino que probablemente son mercados que todavía son mucho más pequeños, con menos profundidad y menos liquidez, que es algo que afecta a las valoraciones. Pero hay muchísimos casos de empresas muy competitivas, muy capitalizadas, con altos niveles de crecimiento en todos estos países. De hecho, te puedo decir más, ¿no? Como sabes, hemos lanzado, hace unos meses lanzamos, bueno, contigo, Sí, ¿no? sí, sí, La, sí. la Ujú, inversión, la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación con la Universidad de las Hespérides, ujú, que fue un éxito arrollador. Oye, ujú. en 4 días se inscribieron más de 3.000 estudiantes, ¿no? Que Lo sé, lo lo sé. una Bueno, que locura. además he dado clase ahí. O sea Sí, que lo siento.
que fue una auténtica locura. Y ahora hemos puesto en marcha la segunda edición, ¿no? Ujú. Claro, esta formación está pensada para aprender finanzas y aprender inversión desde una perspectiva 100% de mercado, ¿no? Con profesionales de mercado, con perfiles, bueno, tan potentes como el tuyo, ¿no? Que voy a contar, Bueno. ¿no? Lo siento, no lo reconocerás, es evidente, pero yo lo puedo decir, ¿no? Y estoy convencido que las personas que nos están viendo van a estar completamente de acuerdo conmigo. Que los estudiantes aprendan herramientas que les permitan identificar oportunidades. Y dentro de Europa, evidentemente, hay Claro. muchos países donde hay grandes oportunidades. Y en Europa del Este puede ser una fuente muy, muy interesante de oportunidades para los próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos empresas más capitalizadas, regímenes fiscales más atractivos, regímenes laborales menos gravosos. Tenemos un enfoque de los gobiernos donde tratan de entrometerse menos en la vida de Ujú. las empresas. Tenemos una concepción cultural más ligada al trabajo y a la generación de rendimientos a largo plazo. Y todo esto yo creo que se va a traducir en generación de valor. Es lo que ha ocurrido en las últimas décadas y probablemente va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque al final. O sea, que en el curso diversificáis entre geografías, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo España que Francia, que Alemania o que Polonia, y también entre activos. No solo se explica la inversión en mercado de valores, sino también en renta fija, en commodities, en criptoactivos, en inmobiliario. Y ahora te preguntaré, por cierto, por el mercado inmobiliario en estos países, que seguro que también es interesante. Con lo cual, el estudiante, la idea es que obtenga una perspectiva más o menos amplia y conjunta de la inversión. Sí, de hecho es muy interesante, ¿no? Porque ahora que el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses ha generado mucha controversia y mucha polémica en torno a las universidades privadas, Ujú. a mí me parece muy interesante que en cambio lo que están haciendo las universidades privadas, como por ejemplo la Universidad de las Hespérides, Ujú. es generar proyectos de emprendimiento tan interesantes como este, ¿no? Decir, oye, vamos a crear una formación que vaya más allá de los típicos programas teóricos, de los típicos programas academicistas ligados exclusivamente al temario que establecen las universidades Oye, públicas. que puede estar bien que existan, claro, pero Sí, sí, pero no en solo términos eso, de claro. Sí, sí, competencia, ¿no? claro. Que vaya más allá, se genere un emprendimiento que le permita al consumidor Ujú. poder escoger qué quiere estudiar y Claro. dónde y cómo quiere formarse, ¿no? Y que hayamos desarrollado conjuntamente este programa que está 100% orientado al mercado, que cuenta con profesionales de primera línea y que fundamentalmente hace algo que creo que es bastante único, que es decir, oye, durante todo un año esa especialidad universitaria te va a permitir formarte en los diferentes mercados de activos. En renta variable, pero también en renta fija, también en materias primas, que hoy, por cierto, es importantísimo, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el petróleo, con materias primas claves como el cobre, que están en términos de valoración respecto al SP500 en su peor momento en décadas, pues puede ser una oportunidad histórica. ¿Cómo valorarlo? Pues hay que tener las Claro. herramientas y hay que aprender de profesionales que trabajan con ello día a día, ¿no? O, por ejemplo, con criptoactivos o mercado inmobiliario, ¿no? Como decías hace un momento. Entonces, esta formación lo que busca precisamente es dar a todos los estudiantes esas herramientas para poder tener un marco integral, es decir, convertirte en un auténtico especialista en inversión que te permita determinar no solo cómo invertir en renta variable, sino también cuál es tu coste de oportunidad, cómo puedes crear una cartera diversificada, cómo puedes hacer tus operaciones en otros campos y que tengas esa capacidad de valoración general del mercado, de un mercado que está muy interrelacionado. Y eso es algo que hasta ahora muchas veces no existía y creo que ha sido una clara innovación, ¿no? Y además es un curso que, no lo has dicho, 100% online. O sea que se puede cursar desde cualquier parte. 100% online y además las clases son en directo, pero luego quedan grabadas. Y además dentro de ese marco de innovación se ha generado también un equipo que sistemáticamente sube contenidos adicionales. O sea, hay seminarios adicionales, se suben, por ejemplo, apuntes de todas las clases, resúmenes. O sea, se trata de hacer un trabajo que facilite mucho la vida del estudiante. ¿Por qué? Porque estamos pensando en alguien que quiera aprender a invertir o que quiera mejorar sus competencias profesionales, que a lo mejor ya está trabajando o que a lo mejor no vive en España, sino que vive en Perú, en México, en Estados Unidos o en Japón, que tenemos estudiantes en Japón. Entonces, la idea es darle todas las herramientas para que lo puedan seguir ahí donde se encuentren, ¿no? Y al mismo tiempo de formarse con los mejores durante todo un año en un marco integral en el mercado, que puedan tener pues, un título universitario europeo de la mano de la Universidad de las Hespérides, ¿no? Me parece muy interesante, la verdad. Y ahora empezáis la segunda edición, lo has dicho antes, ¿no? Pero empieza pronto. Empieza muy pronto, ¿no? De hecho, el día 5 de octubre, aprovecho ya para decirlo, tenemos la reunión de presentación, donde además creo que nos vas a Sí, acompañar, ¿no, Juan? eso es. Y tenemos la reunión de presentación el día 5 a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, donde vamos a presentar pues, todos los detalles. Creo que también vamos a hablar un poco sobre las perspectivas de mercado para 2025 y lo que ya tal vez se vislumbre para 2026. Por eso de que todo sea un enfoque 100% práctico Ujú. y de mercado, ¿no? En todo momento.
Y, bueno, por supuesto, resolveremos todas las dudas. Quieren hacer esta formación, quieren aprender a invertir de la mano de los mejores profesionales, ¿no? Como Juan Ramón Rayo, pero también con profesionales como José Elías, como Pau Antó, como Marc Urgell, como, por ejemplo, un montón de gestores y analistas que tenemos de entidades tan prestigiosas como Cobas o Renta 4. Bueno, es la lista de más de 50 profesionales de primerísimo nivel. Miguel Anso Bastos también nos acompaña en esta Correcto. edición. Bueno, va a haber muchas sorpresas, tengo que decirlo, de cara a esta segunda edición, porque después del éxito que hubo en la primera, pues la verdad que hemos querido llevarlo mucho más allá todavía, ¿no? Hay que innovar, ¿no? mejorar, hay que mantener la innovación y va a haber muchas sorpresas, ¿no? Entonces, a todo aquel que quiera hacer esta formación, que además tengo que decir que en términos de precio lo contaremos el día 5, pero yo creo que rompe el mercado, o sea, está muy por debajo de lo que son los cánones del mercado, pues puede apuntarse a un Zoom, a esta reunión que vamos a hacer por Zoom el día 5 con el link, que si te parece, a lo mejor lo podemos dejar por Sí, aquí, Juan. lo pondremos. Y ahí estaremos encantados de resolver pues, todas las dudas que se planteen. Yo creo que es algo que va a merecer mucho la pena. Creo que es una formación que permite mejorar mucho el perfil profesional de uno mismo, acceder a un título europeo, adentrarte en el mundo de las finanzas con los mejores profesionales y aprender a invertir y a sacar oportunidades en un tiempo muy convulso. Y de hecho también, y esto es un feedback que he tenido de muchos de nuestros estudiantes, viene muy bien si quieres montar un negocio o tienes un negocio, porque te va a dar muchas herramientas para mejorar la gestión del mismo, ¿no? Al final, si tienes un negocio, tienes que entender de qué va el dinero, cuál es el coste del dinero, cuáles son las vías de financiación o cómo reinvertir esos importes. Y la forma es tener esos conocimientos. Genial, pues como dice Enrique, dejaremos el link para quienes os queráis apuntar a esta sesión de presentación y, bueno, si acaso también a la segunda edición de este programa universitario. Estábamos hablando de la situación de los mercados financieros en estos países y hemos mencionado otro activo que además en España yo creo que es especialmente sensible en este momento de crisis de acceso a la vivienda, que es el inmobiliario. Además, mencionabas en Estonia no se tiene tanto la visión de que la sociedad de propietarios es sociedad de propietarios de vivienda, pero bueno, en la medida en que la población en algunos países, no en otros, ¿no? Estonia, bueno, población ha decrecido, pero Polonia, etcétera, sigue creciendo, pues necesitan nuevas unidades de vivienda. Esa flexibilidad regulatoria que mencionas en otros ámbitos también se ve en el mercado de la vivienda y eso también facilita el acceso. Sí, sin género de dudas. Bueno, yo creo que el caso de España es difícilmente replicable. Claro, hay que o sea, decirlo. es un desastre porque no se deja construir y se meten Claro, 400.000 personas. es que, claro, cuando ves el dato de Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde cada año se construyen menos de 10.000 viviendas, Claro. que es básicamente, no sé, una décima parte de la demanda natural que existe por crecimiento demográfico, dices tú, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, ¿qué estamos haciendo exactamente? Y en la comunidad que más facilidades da. En la comunidad que más facilidades da, pero es que es tremendo, ¿no? Hace poco se ha aprobado, por ejemplo, un PAU en Alcorcón y se les ha ocurrido la maravillosa idea de decir, oye, ya que de por sí es limitada la capacidad de edificabilidad, hoy vamos a reducirlo un 50% para generar un marco más verde y atractivo. Y dices, oye, pero no sois conscientes de la realidad que se enfrentan los jóvenes, de lo importante que es poder atraer talento del resto de España y del resto del mundo y que para eso hace falta suministrar una vivienda barata y que además la vivienda afecta claramente al poder adquisitivo y a la capacidad de vida de ya una parte cada vez mayor de la población. Pues nada, no hay forma, ¿no? Hay como una alergia a la construcción, hay como esa idea preconcebida de que construir es malo y que por tanto, oye, hay que poner limitación de altura, hay que poner calles muy anchas, hay que poner plazas muy grandes, muchísimos servicios públicos, muchísimos espacios para servicios públicos que muchas veces luego ni se construyen. Luego están desatendidos, claro. Y que están desatendidos, que además luego generan unos costes corrientes de mantenimiento enormes, que hace que todo sea muy ineficiente, pero oye, que no haya viviendas, ¿no? Como el objetivo es como limitar la construcción de viviendas. No, en estos países la realidad en general es muy diferente. De hecho, es muy curioso, tengo que decirlo. Y aquí desde un punto de vista incluso más financiero o especulativo de inversión, es muy curioso lo que ocurre en estos países, porque digamos que los mercados inmobiliarios, por lo general, evidentemente no todos son iguales, ni todos tienen la misma regulación, pero en general, por supuesto, la flexibilidad de construcción es mucho más alta que en España. En términos relativos se construye bastante más que en España, pero es que eso tampoco es raro, que básicamente aquí partimos de unos niveles y unos umbrales que son Austria, que es un país mucho más pequeño, construye muchísimo más que España. Es difícilmente descriptible. Pero la realidad del mercado es que está fragmentado en tres partes. Es bastante curioso, ¿no? Esas viviendas de la era soviética, que son las viviendas de acceso, son muy baratas. Son muy baratas, tanto en precios de compraventa como en precios de arrendamiento, de alquiler. Son muy baratas. De hecho, en cierto modo puede haber incluso oportunidades muy interesantes, porque son viviendas, insisto, donde el acceso es muy económico. Claro, esto tiene una influencia muy importante también sobre el nivel o la calidad de vida de las personas. Porque digamos que aquellas personas que están empezando su tránsito en el mercado profesional o incluso aquellas personas que ya tienen una mayor edad y que han desarrollado su carrera profesional en un momento en el que el país era mucho más pobre,
digamos que compensan esas situaciones con una vivienda que es en términos relativos mucho más ¿Y por barata. qué es tan barata esa vivienda? Bien, porque se ha permitido construir bastante más. Ujú. Entonces, las clases medias, pujantes, las incipientes clases medias, medias altas, ya no quieren vivir en esos pisos soviéticos, que tienen unas características pues, que básicamente son todos iguales, Ya. donde no hay ningún tipo de individualidad ni de diferencia, donde es como el peso aplastante del colectivo, y que son unidades habitacionales que tienen ya unos años y que Claro. además eran famosas porque se construían para que todo el mundo pudiera escuchar todo, ¿no? Era una de esas probablemente por la calidad de los elementos de construcción utilizados y también seguramente por esa obsesión por el control que Eso. había en las instituciones soviéticas o Sí. cuasi soviéticas. Ujú. ¿No? Entonces, estas personas se quieren mudar. En cuanto generan un marco de renta, quieren mudarse a promociones más nuevas, donde además suele haber una preocupación por lo que es el diseño, la arquitectura, porque para ellos es la diferenciación clara respecto a ese pasado anodino, común, vulgar, convencional y no sin ningún tipo de diferenciación en el que estaban acostumbrados a vivir. ¿No? Entonces, digamos que hay tres partes. ¿No? La vivienda de acceso es muy barata, hay mucha más presión de precios en lo que es el nivel medio, ese nivel de vivienda nueva que está llegando al mercado en grandes cantidades, pero donde hay una demanda muy alta. Entonces, ahí sí hay un nivel, digamos, de precios más elevados. No Ujú. llega a los niveles, evidentemente, que vemos en Madrid, Ujú. pero hay un nivel de precios más elevados. No digo en términos absolutos, sino incluso en Sí, relación a sí. la renta. No llega a los niveles que vemos en Madrid, pero hay más intensidad. Y luego está la Por, vivienda de alto nivel, por que poner es. cifras, ¿no? Porque Sí, así yo creo que también dimensionamos mejor. sí. Es decir, una vivienda, no sé, de 80, 100 metros cuadrados, en una buena ubicación de Estonia, en la capital, etcétera, de estas nuevas que me estás mencionando, ¿qué precio puede tener? 300.000 euros. Que aquí estaríamos hablando. trescientos cincuenta En mil Madrid ya estaríamos hablando casi de 1 millón de euros prácticamente. Exactamente, sí, hay una diferencia sustancial. Y Ujú. ahí es donde hay presión de precio, pero por ejemplo las viviendas de acceso pueden estar fácilmente en los 100.000 euros, 110.000 euros. En la Y capital, están bien ubicadas también, bien ¿no? ubicadas, es Ujú. decir, estamos hablando de unidades bien ubicadas. ¿No? Ujú. Si ya nos vamos Sí, claro, a sí, sí. extrarradio o a entornos rurales, Sí, evidentemente sí, la sí. diferencia es mayor. No, estamos hablando de Tallinn. ¿No? Y lo mismo ocurre prácticamente en todas las grandes capitales de Europa del Este. Riga, por ejemplo, es mucho más barata, Ujú. muchísimo más barata. Y en Polonia también la vivienda en general es bastante más económica. Y luego tenemos la vivienda de alto, digamos, alto standing, la vivienda más premium, que es también muchísimo más barata que en lo que son los cánones en Europa Occidental. Pero es que esto, Juan, tampoco es tan raro. Esto ya se dio en su día en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entre los estados donde se permitía construir y los que no. Y había una diferencia tan grande que incluso llevó a generar un movimiento migratorio muy relevante, Ujú. porque gente que vivía en Texas y ganaba un salario menor que Texas tenía un poder adquisitivo mucho más alto que la gente que vivía en Claro. California o que vivía en Nueva York. Por tanto, tu decisión lógica era, oye, estoy dispuesto a trasladarme a Texas o a Florida cobrando un salario más bajo. Esto ya no es así en todas partes, de No. luego en Florida no es así. Pero en su día estoy dispuesto a trasladarme a estos estados cobrando un salario más bajo porque solo por el impacto Claro. del precio de la vivienda o del coste de la vivienda, ya sea por compra o arrendamiento, voy a tener un poder adquisitivo mucho mayor y por tanto una calidad de vida mayor. Entonces, este es un fenómeno que se dio en Estados Unidos y que ahora se está dando, evidentemente, si me lo permites, en Europa. Todavía de forma muy incipiente, pero creo que va a ser un factor tractor también muy importante, ¿no? O sea, Para una persona joven. tú crees que puede haber flujos migratorios Bueno, hacia yo esa Europa? honestamente. O sea, tu caso está claro, Claro, pero. en mi caso está claro. Decían, oye, me quiero ir a Australia, me quiero ir a Estados Unidos, a Canadá, Reino Unido, porque voy a tener una proyección profesional mayor. Pero hubo un momento en el que eso se revertió y de lo que eran flujos migratorios pasaron a ser incluso flujos de inmigrantes netos. Pero no solo de inmigración procedentes de terceros países, Ujú. sino de los propios neozelandeses o Remigración, sí. de remigración o de personas de países desarrollados que se iban a vivir a Australia. Yo creo que esto puede darse en cierta forma en Europa. Esto todavía muchas personas que nos ven pensarán que es una locura, pero creo que puede darse porque si pensamos en el entorno digital, en los nuevos trabajos desagregados, que ya no están ligados a la rutina de 9 a 6 o de 8 a 6, y estás diciendo que puedes irte a países donde tienes unas condiciones fiscales y regulatorias totalmente distintas, donde van a promover la capitalización compuesta, la creación de empresas y donde además tienes acceso a una vivienda muchísimo más barata, hombre, no son atributos que sean poco competitivos. Antes mencionabas que estos países son bastante escépticos con la inmigración y que intentan ponerle freno, pero ¿de qué manera le ponen freno? ¿No? Porque al final dentro de Europa existe No, la dentro de Europa tienes movilidad plena y de hecho ellos no tienen ningún problema en general con la migración europea. Estaba pensando sobre todo en migración Claro, pero por fuera ejemplo, de Europa. los inmigrantes que llegan a España y se regularizan también podrían ir hacia esos Sí, países sí, y ahí entiendo que sí que habrá más suspicacias y que sí. querrán poner algún freno, pero Sí, no. ese puede ser otro de los motivos en el futuro, de hecho, que todavía no se está produciendo, Ujú. porque todavía la diferencia de renta y el Claro. tipo de trabajo
que hace la población que mayoritariamente llega a España, Francia, Reino Unido, hace que, digamos, sus alternativas profesionales van a ser Sí, mucho mejores el aquí estado de que no en bienestar y Polonia, el demás, estado de claro. bienestar, etcétera. Entonces, eso no se está produciendo. El día que se produzca ese fenómeno, también será otro punto de choque. Antes hablaba de la agenda verde, pero creo que hay muchísimas agendas, y una de ellas también es la agenda migratoria, Ujú. que van a generar un choque de trenes dentro de la Unión Europea y que van a poner incluso en jaque el modelo. Yo la Unión Europea tal y como hoy la concebimos, esto igual es muy prematuro decirlo y probablemente dentro de 10 años alguien me ve y me diga, te equivocaste Mm. completamente, ¿no? Pero yo si me preguntasen por mi perspectiva personal, es que la Unión Europea tal y como la conocemos no tiene futuro porque no es viable, no es funcional, no es viable y porque además tiene un germen de ruptura dentro muy fuerte. Y porque además es un imperio construido sobre estados que tienen realidades sociales y nacionales y culturales muy distintas. No hay ningún tipo de cohesión europea, por mucho que en Bruselas se empeñen en pagar un Ujú. montón de campañas de Sí, todo sí. tipo para decir, todos queremos europeos, cada vez somos más europeos, cada vez nos sentimos más europeos. Bueno, yo no sé si es la realidad. Otro posible punto de fricción entre la Europa decadente y la Europa emergente, que además también está relacionado con la inversión, porque es otra categoría de activo muy relevante, es la deuda pública. En la Europa decadente, como que tendemos a abusar mucho más del endeudamiento público, también porque al ser más ricos, al haber más riqueza acumulada, tenemos más capacidad de endeudamiento, mientras que en muchos países de esta Europa emergente, no en todos, por ejemplo, Rumanía tiene problemas fiscales, etcétera, pero sí que hay una mayor preocupación por la prudencia fiscal, por mantener más o menos ciertos equilibrios presupuestarios, niveles de renta pública sobre PIB más razonables. ¿Crees que esto se va a mantener? Es decir, porque conforme se enriquezcan, también la tentación de decir, bueno, pues nos podemos endeudar mucho más, va a estar ahí. Y si se mantiene, claro, ¿cómo concilias realidades tan distintas cuando en parte, claro, formar parte de la Unión Europea, formar parte del euro, luego te preguntaré por el euro y Polonia y si ves visos de que entre o no, pero hay como una especie de promesa implícita de apoyo mutuo. Entonces, claro, si tú te estás sobreendeudando y yo mantengo la prudencia, te voy a querer poner cortapisas a ese endeudamiento. Me parece una cuestión muy buena y además hay un ejemplo fantástico que se llama Suiza. Pero antes de pasar al caso de Suiza, hay que decir que estos países, evidentemente, hay diferentes cosmovisiones. Hay países donde, como decías en Rumanía, son más ligeros con el gasto público. De hecho, Rumanía y Bulgaria son considerados en general como un modelo híbrido entre Europa del Este y Europa Occidental. Ellos no aplicaron terapias de shock, sino terapias muy graduales y de reforma en los años 90. Entonces, digamos que la concepción general, las instituciones que se han generado están a medio camino de unos y otros. No por algo son los dos países que menos desarrollo han tenido en toda Ujú, Europa del sí, sí. Este. O Ujú, sea, que ha tenido un desarrollo significativo, pero evidentemente si lo comparamos con la realidad de República Checa, de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Eslovenia, es otro mundo, ¿no? Es totalmente distinto. Pero incluso en estos casos, sí que ellos tienen muy claro que una cosa es endeudarte con inversión productiva, ujú. que es cuestionable o Sí, no, sí. y otra cosa es endeudarte para financiar gasto corriente y transferencias de renta. Y eso sí que está bastante vetado. Es decir, sí que existe en el discurso político y en el discurso incluso social esa apreciación de se puede llegar a justificar un nivel de endeudamiento Ujú, público porque tenemos infraestructuras que construir, porque venimos de muy abajo, porque tenemos, estoy pensando ahora en el caso de Lituania, tenemos que generar un mix empresarial competitivo y entonces nosotros vamos a promoverlo con proyectos de Estado, pero lo que en ningún caso existe es esa presunción de, bueno, tenemos que gastar con independencia de lo que gastemos y entonces vamos a utilizarlo para gasto corriente o transferencias porque da igual, ¿no? Eso no existe. Ellos entienden que la deuda se genera para actividades productivas y que se va a pagar. Y ahí en algunos países, en general en todos, hay mayor preocupación, y luego en algunos países liderados por Estonia, donde la deuda pública genera auténtico drama. O sea, uno de los mayores debates sociales que hay ahora mismo en Estonia es sobre la insolvencia del Estado y su nivel de deuda pública todavía está por debajo de 20 puntos del PIB. ujú. Sí, sí. Y ellos ya están altamente inquietos porque vienen de un 15 y dicen aquí algo no está funcionando y el gobierno lo está haciendo rematadamente mal, ¿no? Pero respecto a si esto va a cambiar o no, puede que cambie si, cumpliendo esa profecía de Rey Dalio, los países se van enriqueciendo y a medida que se enriquecen las nuevas generaciones van reclamando más derechos y dan cosas por hechas, es decir, pues yo tengo Ujú. derecho a una educación porque sí, pero hay un caso que a mí me dice que eso no tiene por qué ser necesariamente así, que es el de Suiza.
Suiza, uno de los países más ricos de Europa, probablemente el país, si tenemos en cuenta las diferentes vertientes de ahorro privado, situación macroeconómica del Estado, probablemente el país más rico de Europa. Ellos han dicho que no. Ellos tienen unos incentivos públicos donde la mayoría social dijo no. El Estado no puede gastar más de lo que ingresa en el marco del ciclo económico. Y si en momentos puntuales ingresa más, tiene que compensarlo muy rápidamente, ¿no? Con ese sistema que ellos aprobaron, que es el freno de la deuda suiza, que ha funcionado muy bien y creo que ha reducido la deuda pública suiza de 70 puntos a cerca de la mitad, ¿no? Con lo cual, creo que en cierto modo, cuando se generan esos incentivos de capitalización con esas cuentas que estábamos hablando antes, de empresas, de una mayor tasa de emprendimiento, de un mayor peso de la actividad privada, cuando percibes que puedes beneficiarte de esa prosperidad, cuando no te dan nada por hecho, es decir, cuando si requieres un servicio público vas a tener que pagarlo, porque evidentemente las cosas cuestan dinero, creo que los incentivos que se pueden generar son totalmente distintos. Y sí, ese será otro momento de choque. Porque cuando estos países alcancen, yo siempre he dicho una cosa en nuestro círculo, en el equipo, y es que habrá un gran choque cuando estos países empiecen a ser contribuyentes netos, porque estos países no van a pagar. Y habrá gente que nos diga, oye, pero qué egoístas, ¿no? Si ahora reciben en términos netos dinero, mucha cosmovisión, pero están recibiendo dinero en términos netos. Bueno, al final, Si te regalan el dinero. si te regalan el dinero, esto es un juego de empresa. Pero ellos no van a pagar. Yo veo muy complicado que el día de mañana estos países pongan un solo euro para financiar Europa Occidental de una forma u otra. ¿Y ese escenario cuando, o sea, en qué horizonte temporal? Bueno, hace 5 años hubiéramos dicho que quedaba mucho tiempo. Ahora mismo ya. Justamente ya para ir terminando, ¿cuáles crees que van a ser las implicaciones de todo esto, de la emergencia de una Europa distinta a la que desde España tenemos percepción? Porque en España siempre se apela a hemos de parecernos a Europa, hemos de copiar a Europa, pensando pues, en Francia, Alemania, parte de Italia, bueno, Austria quizá, países nórdicos, pero como si eso fuera la única Europa que existe. Pero es una Europa que ahora está, veremos cuántos años, pero en abierta decadencia, incluso uno podría decir en abierta descomposición. Es decir, si uno mira la situación política de Francia, es catastrófica, pero si uno mira la de Alemania con un poco de perspectiva, también el Partido Socialdemócrata hundido, la CDU cada vez más desacreditada. Entonces, ¿crees que las lecciones de estos países terminarán permeando de alguna manera en la sociedad española? De momento ni siquiera se conocen. ¿Y terminarán influyendo de alguna manera en un cambio de orientación política o nosotros nos vamos de cabeza con los decadentes? No sé, a mí me gustaría en este caso decirte, sí, seguro, Juan, por supuesto, claro que sí. No, yo soy muy escéptico, o sea, soy terriblemente escéptico. Creo que la vida es una cuestión de incentivos. Y creo que los incentivos que existen en España son tenebrosos. Cuando tienes una gran parte de la población que de una forma u otra ya depende en gran medida de la administración pública, cuando tienes una administración pública que tiene un afán rentista brutal, cuando tienes ya una gran parte de la economía, como diría Milei, que es prebendaria, creo que eso es muy difícil revertirlo. Es decir, y más en un proceso de colapso demográfico como estamos viviendo. Es decir, ¿cuándo se van a reformar las pensiones, la sanidad, la dependencia? No va a ocurrir porque primero sería una sangría de votos para el partido político que lo haga y porque además esos políticos no tienen ningún incentivo a hacerlo, con lo cual es patata para adelante, que es lo que vimos. Y déjame que te cuente dos cosas. Sí. ¿No? Hace unos años en España se hablaba mucho de los países nórdicos. O sea, la referencia a Europa, pero la referencia a los países nórdicos. Últimamente ya no se habla tanto de los países nórdicos. Y tiene una explicación. Y es que dentro de esa descomposición, de esa Europa colectivista que se está viniendo abajo, los países nórdicos ya han dado la patada. Y han empezado un proceso de distanciarse de ese modelo bastante acelerado. Sin ir más lejos, Finlandia acaba de aprobar una reforma del impuesto de sociedades para reducirlo al 18%. Y con la idea de llegar al 15%. Bueno, si hablamos de materia migratoria ya... Y si hablamos de materia migratoria, eso ya se cortó en seco. Y si hablamos de servicios públicos, los cheques para alentar la prestación de servicios públicos por parte de entidades privadas están a la orden del día. Es decir, está habiendo muchísimos cambios acelerados en estos países. Y de hecho, estos países que tienen niveles de gasto público muy altos, hoy ya están a la par o incluso por debajo de España. O desde luego de Francia. De Francia, por supuesto. Sí, España dependerá del año, pero yo creo que en algunos casos ya están compitiendo. Pero claro, hay que ver la tendencia y el proceso de cambio. Entonces, ya no solo tanto los países nórdicos, porque no se puede, porque estos han sido los primeros en decir no. Eso ha pasado en Suecia y Finlandia. Está pasando en cierta forma en Dinamarca, sobre todo en la parte migratoria.
Y aunque no forma parte de la Unión Europea, está pasando incluso en Noruega, ¿no? Ujú. Además, con ese impuesto del patrimonio que ha hecho que se produzca una salida masiva de grandes fortunas hacia Suiza, y ahora ya en la reacción general parece que está siendo: no, nos hemos equivocado, es que esto no Ujú. es el camino a seguir. Pero el problema de España es que soy escéptico a que ese fenómeno se produzca, como también soy escéptico a que se produzca realmente un cambio en Italia, en Francia o en Alemania. Porque es que todas las estructuras de poder creadas en los últimos Ujú. años y las últimas décadas van en una dirección opuesta. Cuando tienes una sociedad que está muy envejecida, en España ya la edad media supera los 43 años, cuando tienes casi 4 millones de empleados públicos, cuando tienes casi 10 millones de jubilados cobrando una pensión en España, que va a ser una cifra que pronto llegará a 15 millones, probablemente en los próximos 15 años, 15, 18 años, llegará a 15 millones. Claro, si son más empleados públicos, más pensionistas, en España vamos a estar por encima de las 20 millones de personas que de forma directa van a depender Ujú. directamente de la administración pública. ¿Qué incentivos de cambio hay ahí? Es muy complicado. Es muy complicado. Si a eso le sumas, por ejemplo, un flujo migratorio muy acelerado que está entrando, pero que está entrando en unas condiciones que es incómodo, es impopular hablar de ello, pero está entrando en unas condiciones donde el peso del estado del bienestar está generando un impacto fiscal negativo Claro. también a futuro. Creo que al final, si vas sumando elementos, hace que sea muy difícil el cambio. Entonces, esa parte de Europa en la que también está España, que no quiere cambiar, que se empecina en lo que no funciona, y además en lo que no funciona, porque uno podría pensar, bueno, estáis muy influidos por la coyuntura de los últimos años, es verdad que Francia está colapsando políticamente, Alemania está muy estancada desde el año 2017, pero bueno, miremos un poco más de perspectiva de largo plazo, de la situación de Ucrania se superará de una manera u otra, a lo mejor se restablecen lazos económicos de alguna manera con Rusia y vuelve la energía barata, pero es que si tomamos más perspectiva, también es calamitoso lo que hemos hablado antes del distanciamiento de Europa con Estados Unidos. Entonces, ya no es una cuestión de los últimos años, es una cuestión de las últimas décadas donde Europa se ha quedado atrás y cada vez peor. Es decir, cada vez la distancia es mayor y la voluntad y capacidad de reacción y de dinamizarse es menor. Entonces, si eso sigue así, y por lo que has explicado, además hay incentivos que de alguna manera te enquistan en ese proceso. Argentina es históricamente un caso muy claro, ¿no? Vamos, somos decadentes, pero no reaccionamos y cada vez nos enquistamos más en la decadencia. ¿Qué futuro le anticipas a esa parte de Europa? Es que ese es el problema, ¿no? Pero en el caso de España creo que nos llevamos la palma, porque somos el país con el envejecimiento demográfico más acelerado. Somos un país donde, por ejemplo, la perspectiva social del capitalismo es la más Sí. rechazada Ujú. de todo Occidente. Y donde además tenemos problemas de competitividad severos. Aquí no hay grandes empresas, o hay muy pocas grandes empresas competitivas en mercados mundiales Ujú. como hay más en países como Ujú. Francia o Alemania, ¿no? Pero aquí estamos honestamente, estamos en la situación Entonces, casi argentina, de decir, va a ser muy difícil que nosotros generemos un cambio desde dentro. Pero claro, tarde o temprano tendrá que producirse porque, a ver, los próximos años, yo no tengo una bola de cristal, ¿no? ujú, Faltaría más. Pero tengo algo bastante claro que va a ocurrir, que ya está ocurriendo. O sea, cuando hablamos de estancamiento, hablamos de empobrecimiento relativo. ujú. Un joven de 20 o 25 años en España lo ve clarísimamente. Hoy su situación es radicalmente diferente a la de jóvenes de 25 años en otros lugares del mundo respecto a lo que era su hermano mayor o su Y padre, también ¿no? respecto a la de 50, 60 años que vive en España. Y respecto también a de 50 o 60 años, claro. Entonces, está habiendo un empobrecimiento relativo. Un empobrecimiento relativo siempre genera frustración social y mucha frustración política. Y hace que generalmente radicalices tus posiciones. Esto genera situaciones de cierto choque social. O sea, no genera una situación muy. No suele generar una situación ni pro mercado, ni pro reforma, ni pro negocio. Suele generar una situación bastante explosiva, caótica o de ciertas dificultades. Es lo que nos dice al menos la evidencia empírica o lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Eso va a pasar en España y de hecho ya está ocurriendo en cierto modo. De hecho, el hecho de que los dos grandes partidos hayan perdido gran parte de su apoyo político y que Sobre tengamos, todo entre los jóvenes, sobre todo claro. entre los jóvenes, sí, sí, claro, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Que ya muchas veces no sean ni primera ni segunda fuerza de referencia entre las personas de menos de 25 años, incluso menos de 30, te dice cuál va a ser la evolución. Porque esas personas tienen un sentimiento de enorme frustración. Entonces, en función de cómo se canalice ello, hombre, pues ahora podrá haber un síntoma de esperanza, digamos, oye, quizás nos podemos conectar a la revolución tecnológica que está a nivel general, poder aprovechar alguna ventaja competitiva, hacer alguna reforma, aunque honestamente cada vez se antoja más difícil, o pase lo contrario. Y aquí la evolución política, tanto en la izquierda como en la derecha, pues tampoco me hace ser optimista.
Porque, de hecho, los discursos políticos no están yendo hacia reformas muy pro mercado y pro competitividad, sino todo lo contrario. Que al final es, te han quitado los derechos que tuvieron tus padres o que tuvieron tus hermanos mayores y nosotros te los vamos a dar, de una forma u otra. Ese es el discurso imperante. Entonces, claro, a mí me gustaría ser muy optimista, pero no lo soy. Y por eso también mi consejo sería a alguien joven, ¿no? Alguien que nos esté viendo que tenga 25 o 30 años, decir, es que tu futuro no puede depender de lo que determine la colectividad. Tienes que buscar fuentes de renta alternativa. Tienes que hacerlo desde ya, aunque sea difícil. Es mi mejor consejo. Porque si confías en el político de turno, te puede pasar lo que le pasó a un chico de 25 años en la Argentina en los años 80. Ujú. Que prácticamente toda su vida profesional, toda su vida madura, pues fue tirada por el sumidero, ¿no? En un porcentaje muy grande de la población. Sí, no se escapó en alguna de las diversas olas migratorias Sí, sí. que ha padecido Argentina. Y ya no ¿no? quiero hablar de casos peores, ¿no? Porque ya evidentemente sería... Sí, no, pero bueno, claro, hablamos de un país dentro de Hispanoamérica relativamente próspero, con un nivel cultural alto, con instituciones más o menos funcionales, pero que ha destrozado a varias generaciones y muchas de ellas las ha expulsado, que es en parte también lo que parece que terminará sucediendo en España. Entonces yo lo que diría a los jóvenes, yo creo que en parte esto no es una promoción, cuando decidimos lanzar este programa con la Universidad de las Hespérides, creo que parte de la naturaleza con la que surgió era un poco esta. Es nuestra experiencia, es nuestro consejo a todo el mundo. Hay que generar rentas que estén desligadas Ujú. de un marco territorial establecido como ser España. No puedes ligar todo tu futuro a España, porque el futuro de España al final no va a depender de ti, va a depender de Claro, una colectividad y de unos políticos que no sabemos qué rumbo van a tomar, ¿no? pero Entonces, que yo de creo que momento no parece que estén tomando un buen no. rumbo. Por eso hay que coger las riendas de tu propio futuro, ¿no? Yo creo que ahí sería el mejor consejo que le podemos dar a alguien, honestamente. Pues muchísimas gracias, Enrique, por pasarte por el podcast. Ha sido un placer reflexionar sobre el presente y futuro, no sé si negro o blanco, pero futuro en cualquier caso de Europa. Y bueno, pues mucha suerte con el curso. Muchísimas gracias, Juan. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo podcast.